Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Muy buenas tardes, familia. Es sábado otra vez y la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre sus puertas a este colectivo que siempre llega para conversar de cómo hacer mejor la vida de nuestros niños y niñas de la primera infancia. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la socialización, un proceso imprescindible porque recuerde que el hombre es un ser social. Ya está listo todo. Del lado de acá llegamos, tocamos a su puerta, tum tum, abrió. Qué bueno que está toda la familia reunida para nosotros saludarle y decirle, hola familia. Me espera mi invitado, acompáñame. Las habilidades sociales son aquellas que le permiten al niño o niña una adecuada interacción con los demás y garantizar su bienestar psicológico. Ejemplo de ellas son el apego, la empatía, la asertividad, el autocontrol, la comunicación y la resolución de conflictos. Y para conversar acerca de la importancia de la socialización para nuestras niñas y niños de la primera infancia, ya nos acompaña la invitada de la tarde, alguien que ha estado en otras ocasiones con nosotros y que siempre responde al llamado de Tum Tum y de toda la familia. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y siempre muy agradecida porque considero que es un programa muy importante para la familia cubana. Gracias, es un placer contar con la presencia de la doctora en Ciencias Roxanne Castellanos, quien además es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y directora del Centro de Estudios de Bienestar Psicológico, así se llama. Qué bueno saberlo, doctora. Entonces vamos a conversar acerca de esto tan importante que es la socialización y que en otros momentos también ha estado presente en diferentes temas del programa. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de la socialización para nuestros niños y niñas? A ver, la socialización es un proceso fundamentalísimo porque los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Eso no es algo, digamos, que de segundo plano. Es esencial el hecho de que desde que nace un niño tiene que tener un proceso de entrenamiento de la socialización, porque incluso está demostrado desde los estudios de la psicología que vamos a ser más felices en la vida según seamos más capaces de entablar mejores relaciones humanas, relacionarnos bien, manejar nuestras habilidades personales que implica toda esa interacción, y generalmente la familia suele poner el énfasis, eso es algo que es tradición de la humanidad, en la formación de las habilidades académicas, es decir, la preocupación porque el niño sea muy inteligente y mostrar lo inteligente que es el niño desde pequeñito, disfrutarlo de esa manera, pero se entiende menos qué sucede, que por suerte ocurre tangencialmente la socialización de manera natural, pero se entiende menos racionalmente la importancia de entrenar ese proceso, al igual que, por ejemplo, se produce la estimulación cognitiva, es decir, de los procesos cognitivos. Y es muy importante entonces que entendamos que desde que un niño nace, necesita, por supuesto, acorde al momento en el que se encuentra y cada cosa lleva su momento, su espacio y el modo en el que lo hacemos, pero que se vaya, digamos que exponiendo poco a poco a estar en contacto con diferentes personas y a cómo relacionarse con diferentes personas. A veces incluso jugando, en broma, desde que el niño ya tiene meses, se producen determinados juegos que lejos de ayudar son un poco como violentadores del niño, de alguna manera, que en lugar de estar formando apropiadamente esas habilidades, pues lo que están es, desde que está empezando el proceso, más bien deformándolo, haciéndolo incorrectamente. Entonces hay que tener conciencia de que hay que hacerlo bien, de que no puede estar cerrado en un círculo muy estrecho, que inicialmente es mamá, es papá, es el seno familiar, incluso desde los 8 meses ocurre un proceso de una angustia natural en el niño que es propia de su desarrollo, donde el niño es cuando las personas dicen, está extrañando, mira cómo extraña, que llora porque quiere volver a las manos de mamá, y a partir de ahí es que el niño se está diferenciando, es decir, está viendo que su mamá es su mamá, su papá es su papá, está entendiendo la naturaleza de las interacciones. A partir de ahí hay que iniciar todo un proceso de exposición gradual, tiene que salir el niño de casa, es muy importante que se institucionalice por el apoyo que tiene, es decir, que el hecho de que no esté restringido solo al ámbito familiar,
sino también a las instituciones. De hecho, a veces el ámbito familiar no es muy favorecedor porque tenemos todo tipo de familias y la institución a la que va el niño puede ayudar mucho a apuntalar ese proceso de socialización. Ahora, doctora, con nuestros niños en esta etapa sobre todo ha ocurrido algo único y ha sido el proceso de la pandemia que nos obligó a estar en casa, a estar en ese círculo social cerradito que es la familia, en ese seno familiar. ¿Qué ha pasado con nuestras niñas y niños después del proceso de pandemia y ahora cuando todavía estamos en una etapa en la que tenemos que seguir cuidándolos? Es que de hecho, Coralia, las afectaciones sobre la socialización son las más importantes, es decir, lo más significativo que ha ocurrido en la afectación de toda la infancia es justamente la de las habilidades sociales, la de las habilidades de la interacción. Eso nos va a acompañar, vamos a estar mucho tiempo, digamos que arrastrando las secuelas del impacto de la COVID en esta parte, porque la COVID no solo afectó a la salud física, sino la salud mental también. Y justo la primera infancia es la etapa más afectada en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando tenía que haber ocurrido este proceso que acabo de explicar, gradual, de exposición del niño, que ocurre de una manera muy natural, y la familia cubana realmente, naturalmente, sin que le ponga mucho cabeza al asunto, es sociable, enseguida el niño sale a la comunidad, a los vecinos, al parquecito más cercano, todo eso no ocurrió, y el proceso natural que tenía que ocurrir ha derivado en que cuando los niños por fin pudieron salir después de 2 años, pero sobre todo ese niño de 3 años, 4 años, 5 años, que se perdió ese proceso que tenía que haber ocurrido, está llegando deficitario. Incluso la gente dice, mi niño está muy tímido. No es tímido, timidez es otra cosa. Es un problema de que le faltan las habilidades para la interacción, que no sabe cómo hacerlo, que se asusta porque no sabe cómo interactuar con los otros, o no se asusta pero interactúa de una manera violenta. Es decir, hay como, digamos, desviaciones, afectaciones de determinados modos en que los niños están expresando que no saben hacerlo. Y entonces urge que, por supuesto, primero tengamos conciencia de eso, que no nos alarmemos mucho porque toda la población de una u otra manera está en la misma situación, pero sí que le pongamos intención y voluntad al hecho de que hay que hacer algo para acompañarlos a que se pongan al día en eso que se ha atrasado un poco, que eso es el desarrollo de las habilidades sociales. Eso es muy importante, doctora, a mi modo de ver, porque fíjese que cuando hablamos acerca de pandemia siempre pensamos en esas afectaciones propias del organismo y no en las psicológicas. Y entonces los niños en esa etapa suelen tener habitualmente varias crisis, los 3 años, los 4 años, lo que pasa a los 5. Y entonces nosotros tendemos a todo eso, llevarlo a las crisis sin percatarnos de que es algo a lo que tenemos que atender. Por eso me parece imprescindible que hablemos acerca de este tema de socialización. Yo le voy a prestar mucha atención, usted sabe, la mía tiene 5 años, es decir, que está en esos procesos. Okay. Y es cierto que los mismos se muestran como si fueran tímidos que violentos. Entonces, hoy vamos a aprender un poco más qué hacer en familia para que puedan entonces ellos entrenarse en ese proceso. Le voy a pedir permiso a su conversación para mostrar una de nuestras secciones, después regresamos y seguimos hablando. Muchas gracias, doctora. Usted acompáñeme. Si hay niños y niñas en casa, pues mire que viene el tema muy bien. Tenemos que cuidarnos en sentido general, pero también tenemos que propiciar esa socialización tan imprescindible para el ser humano. Continuamos. La importancia de la socialización infantil estriba en el hecho de que durante los primeros años el menor irá aprendiendo y asimilando todos los elementos que se encuentren en su entorno social y cultural, con el objetivo de adquirir las habilidades para una sana interacción con el medio que le rodea. Por medio de este aprendizaje, adquirirá el conocimiento de cuáles son las conductas aceptables y las que no. De igual forma, irá creando su autoconcepto, el cual estará ratificado por lo que otras personas le reflejan de él, siendo entonces la familia la encargada de la primera fase de socialización, ya que son quienes le van a transmitir reglas, valores y creencias sociales que marcan su entorno. Posteriormente, la escuela y los amigos cobrarán gran importancia, ya que estas relaciones van a contener una dinámica muy diferente a la que se lleva en el seno familiar. Por medio del juego, los pequeños aprenderán nuevas habilidades, como el ser empáticos, más independientes, a compartir, a esperar su turno y muchas competencias más. De igual forma, aportarán y reafirmarán el conocimiento de sí mismos, pero ahora en un entorno diferente. El convivir con otros niños ayuda a madurar los lazos de fraternidad que van a hacer al pequeño sentirse más satisfecho,
por lo que los amigos son de suma importancia en el fortalecimiento de la autoestima. Por todo esto, es necesario que los niños se mantengan en un entorno que les facilite la adquisición y mejora de las habilidades sociales. Debido a que dichas habilidades se van adquiriendo con la práctica y la identificación, se sugiere que el pequeño realice innumerables intentos para ir mejorando. Volvemos al tema de la tarde, así es, hablamos acerca de la importancia de la socialización para nuestras niñas y niños de la primera infancia. La doctora en ciencias Rosagne, alguien que forma parte de nuestra familia, nos acompaña hoy y ya estábamos conversando acá acerca de la niña de Mauricio, nuestro director, acerca de la mía, cosas que suceden en casa y que muchas veces no sabemos ni cómo gestionar. Entonces me gustaría, doctora, que usted nos explicara a grandes rasgos, porque sé que es muy individual, ¿cuáles son los problemas más grandes que han aparecido en este proceso en nuestras niñas y niños a propósito de la falta de la socialización? A ver, sobre todo de manera general, aunque hemos tenido todo tipo de problemática, pero de manera general se está dando el hecho de que a los niños se les dificulta entablar la relación, aunque la quieran, aunque les guste, porque el niño, y eso es un criterio que la familia debe conocer para saber si el niño es sano desde el punto de vista de su potencialidad. Le interesa el juego con los otros, le interesa acercarse a los otros, y eso a partir de los 3 años que lo podemos empezar a evaluar bien, porque antes todavía no hay un interés real de juego, pero a partir de los 3 años sí. Si le interesa, es que el niño está funcionando bien. Ahora, ¿dónde está el asunto? En lograr vencer esa especie de susto, de ansiedad social que tienen muchos niños, que no es timidez exactamente, no es el rasgo timidez. Y ahí es donde tenemos que apoyar justamente el hecho de que venzan esa resistencia inicial. Otros, como comentaba anteriormente, sí se disponen, pero le falta el entrenamiento en todas las habilidades sociales, que voy a mencionarlas rapidito. Por ejemplo, tienen que lograr ser sensibles con los demás, empatizar con los demás a la hora de gestionar cualquier cosa, porque la interacción con el otro lleva a gestionar determinadas problemáticas que son normales, y entre los niños sobre todo el tema de los juguetes, del juego al que juegan, es decir, el tipo de interacción que se genera entre ellos es esta, y hay que enseñarlos a ser empáticos, a ponerse en el lugar del otro, a entender lo que le está pasando al otro, y como no lo han entrenado gradualmente, pues ahí ocurre una especie de explosión, una respuesta explosiva, y funcionan con agresividad. Es decir, esa es una de las cosas que tienen que tener. Pero también la asertividad, que es una habilidad social que también a la familia se le dificulta porque es compleja y tiene que ser gradual su entrenamiento, que es saber, digamos que pedir lo que me toca, exigir de buenas maneras lo que me corresponde, y es igualmente muy importante, pero entonces lo hacen con brusquedad o no lo saben hacer. Incluso hay niños que pueden estar en el círculo y quizás con un control total de esfínteres hacerse pipí porque no están siendo capaces de decirle a la educadora, porque no se ha desarrollado tampoco ese vínculo por todas estas cuestiones, no se ha desarrollado del todo, están demasiado, digamos que temerosos, y entonces se hacen pipí teniendo un control total del esfínter por no ir a decirle a la educadora que necesitan ir al baño. Y como eso, cualquier gestión de necesidades propias, pero que lleva una interacción con el niñito que tienen al lado o con la educadora. Es decir, se está dando esas especies de contrastes. Y algo que también rápido quiero decir, y sobre todo con los más pequeños, que es como una especie de fobia a salir afuera. No del todo fobia en el criterio, porque la fobia es un trastorno más estructurado, pero sí hemos tenido que aplicar las técnicas de sensibilización progresiva, que es ir exponiendo gradualmente al niño con toda una metodología y una técnica que se le enseña a la familia, porque están negados a salir de esa especie de nicho confortable que es el hogar, y es necesario que salgan y es necesario que se produzca todo este proceso de entrenamiento, que no siempre es bueno, por cierto, y la familia se preocupa porque las experiencias a veces no son buenas, pero es parte del entrenamiento, porque la vida es así, tiene lo bueno y tiene lo malo, y hay que gestionar cuando tengo un problema, cuando tengo un conflicto, tengo que aprender a hacerlo para hacerlo bien, de manera que no lo hacer el otro y que yo resuelva el problema que se me está presentando. Esa más o menos es la diversidad de situaciones que se están dando. Claro que cada una de ellas tiene sus características propias en cada mucha individualidad en cada caso, claro, que hay que buscar. Entonces me parece que lo más importante a raíz de esta respuesta suya, doctora, es buscar la ayuda especializada. Exacto. Que la familia pueda entonces buscarla y no verlo como un signo menor de que el niño, porque tiene 3 años, 5 o 10, o la adolescencia, que ya no es nuestro tema específicamente, pero también ocurre, que es un rasgo específico de esa edad, sino siempre buscar la ayuda, porque puede ser un proceso que tenga que ver con la socialización. Yo le voy otra vez a interrumpir nuestra charla, vamos a disfrutar de otra de nuestras secciones y regresamos al final para entonces ya dar consejos muy específicos, doctora. Muy bien, ahí continuamos. Hablamos hoy acerca de la importancia de la socialización, familia, algo imprescindible para el ser humano.
con las que puedes apoyarlo en el fortalecimiento de su socialización. Número 1. Fomentar el diálogo en casa. La familia es el pilar en la enseñanza de la socialización. Facilitar el diálogo en casa permitirá que el menor adquiera más vocabulario, aprenda sobre sus emociones, comparta sus experiencias y preocupaciones. Número 2. Alimentar su autoestima. Si el pequeño se siente confiado en sí mismo, podrá llevar a cabo los retos de su día a día, por lo que reconocer sus logros y evitar comparaciones con otros niños o con sus hermanos es la mejor herramienta. Número 3. Realizar deportes. Otra forma de promover las habilidades sociales de los pequeños es favorecer actividades deportivas. El movimiento y el ejercicio tendrán por sí mismos efectos positivos en los menores. Además, fortalecerán los lazos de compañerismo, valores y la pertenencia al grupo. Número 4. Acudir a eventos sociales. Las habilidades sociales se aprenden por medio del ejemplo, por lo que se vuelve fundamental ejercitarlas acudiendo a reuniones y festejos. Pero si es imposible acudir a algún evento de este tipo, se puede fomentar en el menor la comunicación vía telefónica con familiares y amigos, para que con esto vaya desarrollando sus destrezas sociales. Número 5. Mediante el juego. Una de las actividades más importantes en la infancia es jugar, ya que de esta manera el niño va a imitar roles del mundo que le rodea, asimilará las reglas y los valores que se encuentren en su cultura. Asimismo, por medio del juego, va a poder elaborar y externar sus vivencias o temores. Último momento de conversación con la doctora Roxanne y yo creo que sin darle muchas vueltas vamos directamente a lo que la familia de manera más específica está esperando, ¿verdad? ¿Qué estrategias deben seguir las familias y también las instituciones educativas para un poco paliar estas situaciones? A ver, la estrategia es, como decías anteriormente, no quedarnos de brazos cruzados pensando que todos están afectados, que por tanto esto de alguna manera es esperable, hay que ver si pasa, pero tampoco sobre reaccionar y tener un nivel de, digamos, de ansiedad a los padres, que con lo cual incluso a veces preocupamos a los niños por nuestros propios estados de ánimo, pero sí ver concretamente qué está ocurriendo con el mío, con mi niña, con mi niño, y bueno, gestionar lo que sea necesario. Requiere esencialmente un vínculo con la institución si el niño está institucionalizado, porque si estamos hablando de socialización, el niño va a estar socializando casi más en ese círculo infantil o en ese cuidador particular con el que está el niño que en la propia casa, donde además las habilidades se entrenan de manera diferente porque en la familia hay una confianza que hace que el niño, a veces la familia te dice, pero él es un niño sociable, sí, al interno del hogar tú lo ves normal, el problema está cuando se tiene que exponer a los niños que no conoce, al educador que no conoce, es ahí donde tú puedes ver más si realmente el niño tiene o no el entrenamiento de las habilidades sociales. Ni tampoco es que vaya por la calle y vaya saludando bien a todo el mundo. Eso ahí va al amparo tuyo y no indica si el niño sabe relacionarse o no. Pero en la institución, y esa es otra queja que recogemos un poco en nuestros grupos, que ahora voy a otra vez dar oportunistamente la seña porque podemos ayudar mucho en este asunto, es el hecho de que tampoco basta con que, por ejemplo, la educadora dé cuentas a la familia de que el niño no se está relacionando, porque ahí se pasan muchas horas y el círculo, la institución educativa, el cuidador particular también, que tiene que tener un trabajo educativo y no es ponerle dibujos animados a los niños el día entero donde no se está haciendo entonces nada desde el punto de vista educativo. Si el niño, tú lo estás viendo que todos están interactuando y no interactúa, hay que tener una estrategia con ese niño de convidarlo, cosa que es muy fácil con los niños, motivarlo, convidarlo, que se inserte en un juego, quizás buscando al niño que es más sociable y que le va a servir más de puente para el enlace con los demás, pero igual si tengo uno no es la queja de está dando golpes, que es una queja que recibimos cuando vamos a buscar al niño, es que hay que también hacer algo con eso, ver qué es lo que está pasando, porque el niño está dando golpes por alguna razón, es que no sabe gestionar de una manera correcta algo que le ocurre, a veces se siente amenazado, a veces no sabe si le quitan un juguete de la mano y entonces riposta dando un golpe para recuperar el juguete, entonces hay que hacer una estrategia educativa y el personal tiene que estar preparado, insisto, no solo el de los círculos infantiles, sino también el de los cuidadores particulares. Y esa, digamos que binomio entre la familia y el círculo, que claro, la familia tiene que tener una estrategia paralela porque tú tienes que sacar
desarrollarlo más, y los niños, comentábamos fuera de cámaras, a veces no quieren ni siquiera salir porque están cómodos en casa, y es como si fuera la medicina de la psicología. Hay que salir, pues hay que salir, hay que ir al parque. Y lo mismo que estoy diciendo para el círculo, hay que hacerlo en casa. Se está relacionando con un niño y él lo está haciendo mal, yo aprovecho esa situación como situación de aprendizaje, modelo con eso, si me meto en la situación de una manera, digamos que sutil, porque no es tampoco invadir esa relación, o quizás lo dejo para un segundo momento, porque ya terminó ahí lo que estaba ocurriendo, en un segundo momento lo aprovecho como una situación de aprendizaje. Si la familia también tiene que activamente implicarse en esas estrategias de, digamos que poner al día, volver a actualizar a los niños en cuanto a lo que se quedó un poco a la saga en la cuestión de la socialización. Y también nosotros tenemos que ponernos al día como familia, doctora, porque muchas veces sucede que para los adultos es más molesto salir también que para los niños, entonces nos aprovechamos de que el niño no quiere o algo así. Hay mucho calor, las opciones de recreación no son muchas, y si el niño expresa, toda vez que se ha acostumbrado al confort de la casa, que no desea hacerlo, pues a veces eso de alguna manera nos atrapa. Y yo siempre digo que esto es como la medicina en el hospital, en el caso de la psicología, cuando nosotros estamos orientando la importancia de la socialización, eso es lo que lleva el niño como estrategia de recuperación de su salud mental, y hay que salir, hay que buscar las opciones menos calurosas, menos costosas, porque hay quien te dice todo está muy difícil, sí, pero es importante porque en eso está la salud mental de nuestros niños. El parquecito del barrio, donde van todos los niños, puede ser una opción. La acera, nosotros somos muy de la socialización a nivel de barrio, y alguna opción tiene que haber para que realmente pongamos a los niños a socializar. Por supuesto que sí. ¿Y nos iba a dar la dirección del grupo? Te agradezco, sí. Oportunistamente siempre lo hago porque es una opción más de apoyo a la familia cubana, y poniendo en la lupita de Telegram, en Proyecto Crianza Respetuosa, ponen la crianza respetuosa y entras al canal donde todos los días ponemos material que sirve de apoyo a la crianza, y ahí va a encontrar un mensaje fijado que lo redirige al grupo donde todos los viernes de 9 a 10 de la mañana se discute con la familia, y la familia da sus opiniones, y nosotros como especialistas también, sobre temas que son recurrentes en cuanto a las preocupaciones de madres, padres y cuidadores en general. Ahora mismo ponemos en pantalla todos los detalles de esta dirección, doctora, porque la oportunidad es nuestra y del resto de las familias para poder participar en estos grupos que nos ayudan con la crianza de los niños, que es un desafío, creo yo, en estos primeros tiempos, que todos son diferentes, pero qué bueno que podamos recibir ayuda de las otras familias, de otras experiencias, y sobre todo la ayuda especializada. Muchas gracias, es un placer tenerla aquí. A ustedes. Es un placer, de verdad que sí, y ya siento que va a tener que regresar para que, bueno, nos explique la timidez, nos explique las fobias, nos explique algunas cositas que ha dejado caer así. Lo que usted quiera. Siempre salen temas para seguir la conversación y para seguir aprendiendo cómo establecer mejores relaciones y hacer mejores a nuestras niñas y niños de la primera infancia. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a usted, familia, por acompañarnos. Todavía no nos vamos. Acompáñanos. Papá, papi, mamita, nosotros, las niñas y los niños, podemos responder al estrés de maneras diferentes. Podemos tener dificultades para dormir, que nos duela la cabeza, aunque nos duela la barriga, y estar ansiosos, lentos, disgustados y hasta temerosos de que nos dejen solos. Apóyennos. No se cansen de explicarnos que estas reacciones son normales en este tipo de situación. Escuchen nuestras preocupaciones y tómense todo el tiempo para consolarnos. Convénzanos de que estamos seguros y dennos mucho cariño. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Antes de despedir, familia, dos ideas esenciales. La socialización resulta imprescindible para el desarrollo de nuestras niñas y niños de la primera infancia, pero requiere de nuestra presencia y nuestro acompañamiento, así que no les dejemos solos en este proceso, sobre todo después de todo lo que hemos vivido en tiempos de pandemia. Vamos a buscar ayuda especializada y entre todos lograr que nuestras niñas y niños entonces sean seres sociales, que es como debe suceder. El próximo sábado estaremos de vuelta con nuevos especialistas, un nuevo tema de interés y todo este colectivo listo para tocar a su puerta. Tum tum, cuando usted abra, sabe que yo voy a estar para decirle hola familia. Por hoy, hasta la próxima.